Muy bien, seguimos aquí en Basta de Cháchara. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Giovanni Catelli. Él es italiano, por supuesto, escritor y nos está visitando no por primera vez aquí en Montevideo y en Uruguay. Giovanni, bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Arrancaste por escritor o hiciste periodismo o Yo algún otro de acercamiento a la hago escritura? periodismo, pero empecé como escritor, porque siempre tenía ganas de escribir desde que era chico, por eso fue una cosa natural casi. ¿Y cómo manejás la realidad y la ficción? Yo creo que es importante el estilo que sea poético. A mí yo siempre estuve en la frontera entre poesía y prosa. Y afuera de esto, claro, hay el periodismo, porque más que sobre libros, yo son más que 20 años que viajo a Ucrania y al bloque del Este, por eso tengo mucha experiencia. Por supuesto que vamos a ir a Ucrania en esta charla, pero antes preferiría preguntarte cuál fue tu anterior Claro. experiencia aquí en Uruguay y en Montevideo. Ya hace años que viajo por Montevideo porque me habló de Montevideo mi papá sobre el Graf Spee, la historia del Graf Spee, ¿te imaginas? Por eso siempre tuve un momento para conocer acá y vine a Argentina, me invitaron a Argentina porque publicaron mis libros y volví acá porque siempre me tenía interés para conocer Montevideo y me gustó muchísimo. Tengo un amor por Montevideo, por eso siempre vuelvo cuando puedo porque es una ciudad para mí muy Ahora, linda. no es lo mismo un Montevideo de antes que el Montevideo del 2020, que fue donde caíste también. Exacto, estuve acá en el mismo inicio de la pandemia y sobre esto escribí un libro porque no fueron emociones muy fuertes y totalmente no sabíamos qué iba a pasar. Por eso aún más era más fuerte la emoción y también la incógnita total. ¿Cómo es escribir un libro que uno ya va preparando en su cabeza, se va predisponiendo a escribirlo, a escribir un libro porque una pandemia apareció sin que nadie la viera venir? Sí, yo pensaba ya escribir algo sobre Montevideo, pero no sabía bien cómo hacer. Pero en ese momento ya me vino la idea, porque quise escribir sobre el Montevideo que se estaba vaciando, que estaba todo muy diferente y fue una emoción muy fuerte. ¿Hubieras escrito hoy, conociendo el otro Montevideo, hubiera sido diferente ese libro? No, te digo, porque yo ya había venido antes, por eso ya conocía el Montevideo normal y por eso fue un momento muy particular, pero me parece que hay los dos Montevideos, lo de antes y lo de ese momento fatal. ¿Qué es el conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Es un problema entre Occidente y Rusia? ¿Es un coletazo de la Guerra Fría? Yo creo que... ¿Cómo vos lo percibís? Yo creo que sea una guerra imperialista de Rusia, porque Rusia es un país imperial. Lo habíamos olvidado porque siempre fueron, ya los años 90 de Yeltsin fueron un desastre para ellos, pero antes eran una superpotencia. Por eso ellos siempre tuvieron una mirada imperialista. Y cuando volvieron a tener un ejército suficiente y dinero suficiente, empezaron a agresar otra vez y para volver la Unión Soviética, porque el sueño de Putin es volver la Unión Soviética. Y por eso empezaron en el 2008 con la Georgia, la Abjasia del sur, y siempre fueron encontrando que el Occidente no reaccionaba casi por nada porque no le interesaba, porque tenían también el presidente de la Chechenia, que fue una guerra de exterminio total. Por eso el Occidente no le dio bola y por eso él intentó, y más siempre en el 2014, hizo la invasión de Crimea y de Donbass y siempre tenía ganas y cuando tuvo la oportunidad
le hizo una guerra total, pero no imaginaba la reacción de Ucrania. Claro. Ahora, a Occidente, tal vez Ucrania le importe bastante menos que a Rusia. Exacto, claro. Occidente tiene muchas otras distracciones y Rusia parece que tiene una sola. Es verdad, es así. ¿Esto puede jugar en contra de la independencia definitiva de Ucrania, que ya ha estado varias veces en su historia, ¿no?, siendo dependiente de otros gobiernos? Porque hay el memorándum de Budapest del 91, donde Ucrania tiene garantías desde Estados Unidos, Inglaterra y Rusia que tenían que conservarle la frontera porque ella le diera atrás los misiles nucleares. Por eso Rusia rompió ese memorándum y es muy grave. Y aún más, el Occidente tiene ganas de defenderla, pero en ese momento tiene un momento de dudas. Y en ese también la influencia de Trump, que es muy amigo de Putin, que ya le pidió a los republicanos en la Cámara de Estados Unidos de parar un procedimiento para mandar plata y armas a Ucrania. Por eso Ucrania en ese momento tiene una falta de municiones muy grave. ¿Puede sostener económicamente mucho tiempo más Creo Putin que esta guerra? Exactamente. Putin también no tiene muchas reservas, pero él tiene una capacidad de fabricación de municiones suficiente para continuar. Y también el Occidente no la tiene esta posibilidad de fabricaciones de armas. Por eso que es un momento muy difícil. Pero el presidente Zelensky está pidiendo ayuda de todos lados. Y también yo escuché que va a hacer una pregunta acá a ustedes, Uruguay, al Parlamento uruguayo. Ahora bien, ¿y Putin qué es lo que quiere? ¿Volver a la Unión Soviética o volver al Imperio Ruso? Lo mismo, ¿Es lo las mismo? dos cosas, más o menos. Putin, claro, tiene esas ganas y él piensa que Ucrania es suya y también lo dijo en una especie de pensamiento sobre los pueblos de Ucrania y Rusia, que ya cuando salió, mis amigos en Kiev dijeron, esta es una declaración de guerra, y después el año siguiente empezó. Por eso él tiene convicción que por lo menos una mitad de Ucrania tiene que ser Rusia. ¿Hay peligro de que haya una guerra nuclear? Bueno, en el fin del 2022 los Estados Unidos tuvieron la duda que él quería tirar una bomba nuclear táctica sobre Ucrania. Fue un momento de pánico. Después el peligro pasó. Claro, las ayudas que nosotros damos a Ucrania tienen siempre esta duda que si el loco se pierde la esperanza de ganar, le va a tirar una bomba nuclear. Por eso es así. Y la incorporación, por ejemplo, de países como Finlandia, como Suecia, a la OTAN o la NATO, ¿es una preocupación también para Putin? ¿No está provocando lo que quería evitar? Yo creo que esta guerra para él es ya ahora una derrota completa, porque él quería ganar Ucrania en una semana y pensaba poderlo hacer. Y por eso no tenía ninguna idea de encontrar esas dificultades. Yo creo que la OTAN, más o menos, claro, estos dos países le van a cerrar el mar Báltico casi en un mar cerrado de OTAN. Por eso, por él es bastante una pérdida. Pero él tiene ganas de ganar a Ucrania. Esto es su objetivo central. Lo considera parte del Imperio Ruso, claro, directamente, como si nosotros, sí, el departamento de Canelones, ¿no? Alguien no lo considera uruguayo. Exacto, exacto. ¿Tus libros sobre este tema son una especie de work in progress o ya están cerrados, editados en Italia y continuará? Está saliendo un libro sobre este tema que se llama Invasión, porque es una invasión.
no es una guerra tradicional, es una invasión, porque es un país democrático y libre, independiente, que se ve llegar un enemigo más fuerte que quiere destrozarlo. Por eso es una invasión técnicamente. Y bueno, espero que tenga buen éxito. Y bueno, acá en Argentina también hay mis libros. Hay un libro sobre la muerte de Albert Camus que tuvo bastante éxito, tiene varias traducciones. Y en Italia ya va a salir una segunda edición más grande, agrandada. Por eso es un periodo bastante activo. En Italia, ¿cómo ven el conflicto con Ucrania? O sea, la gente en la calle, el gobierno, ¿lo ve cercano? ¿Lo ve, no le importa nada? ¿Cómo lo perciben? El gobierno tiene para Ucrania, por eso tiene un comportamiento coherente. La gente, nosotros tenemos muchos ucranianos que viven en Italia, por eso hay gente que conoce en directo la versión de Ucrania, por eso ya es positivo. Pero Italia también fue mucho tiempo conectada económicamente con la Unión Soviética y por eso Italia tuvo también el Partido Comunista más fuerte de Occidente. Por eso hay como a veces una tolerancia más fuerte que tendría que ser para Rusia, porque la ven como un país amigo en el pasado. Por eso hay gente y también hay la desinformación rusa que paga muchos millones de dólares para desinformar en el mundo, y por eso esto influye mucho, porque hay mucha gente que habla en favor de la Unión Soviética, de Rusia ahora, pero en su cabeza es la Unión Soviética aún. Y en todas las emisiones de televisión hay muchos que hablan porque es la desinformación rusa que funciona. Giovanni, un placer conversar contigo, realmente un gusto recibirte, bueno, conocer estas historias con una visión diferente, más cercana, claro, obviamente, y profesional de este conflicto. Un gusto.